Agárrate fuerte, pingüino, porque hoy es martes. No la embarres ni te embaraces. Martes 21 de enero de 1424 y todo lo malo que está pasando en el Perú es culpa de quienes supuestamente gobiernan. Atentos, porque hoy no dejamos títere con cabeza. ¡Ya lanza, pelao, que para luego es tarde! La criminalidad en el Perú se desborda. Suena duro, pero lamentablemente era cuestión de tiempo para que algo así ocurriera en Trujillo, una de las ciudades del país más azotadas por la delincuencia. Y los responsables de haber llegado a este nivel de inseguridad son el gobierno, particularmente el Ministerio del Interior, el Congreso de la República y el Gobierno Regional de la Libertad, encabezados todos por una bola de incapaces que, como veremos a continuación, ahora salen en los medios para anunciar medidas contra la delincuencia sin asumir la responsabilidad de su propio fracaso. A estas alturas, ya todos saben que durante la madrugada del lunes, la sede del Ministerio Público en la Libertad, en pleno corazón de Trujillo, fue atacada con un artefacto explosivo. Tal como lo muestran las cámaras de seguridad, dos sujetos en motocicleta llegaron hasta el frontis de la sede de la Fiscalía y dejaron un paquete que contenía presumiblemente dinamita, el explosivo favorito utilizado en la minería ilegal, que al explotar destruyó ventanas y puertas del local fiscal y causó serios daños en las estructuras del edificio, tal como se aprecia en las imágenes grabadas por el reportero de Hiperactivo Noticias. La explosión dejó 2 personas heridas y causó serios daños también a las viviendas y locales comerciales ubicados en la zona. Las primeras versiones de la policía señalan que detrás de este ataque se encuentra el delincuente identificado como Jimmy Larry Bazán Valderrama, alias Pequeño, cabecilla de la banda criminal Los Compadres. La versión la brindó Juan José Santibáñez, el inútil ministro del Interior, quien de una vez por todas debería ser expectorado del gobierno. La incapacidad de este sujeto, sus mentiras y el fracaso de los estados de emergencia que él se empeña en defender nos han llevado a este punto. Según informó el Ministerio Público, los fiscales que venían investigando a bandas organizadas de la Libertad habían recibido amenazas de muerte. La explosión en la sede de la Fiscalía de la Nación, al parecer, fue solo una advertencia de lo que podría pasar si siguen investigando a estos criminales. En una entrevista en RPP, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, fue muy clara al asegurar que los estados de emergencia del gobierno y la inteligencia policial han fracasado. Pero la titular del Ministerio Público fue más allá, porque explicó que si los delincuentes que dejaron los explosivos en la sede fiscal fueran identificados, no podrían ser detenidos porque ya no existe la figura de la detención preliminar sin necesidad de flagrancia, cortesía del gobierno y el Congreso. ¿Qué ocurriera si mañana descubren quiénes son los que alimentaron el local del Ministerio Público y ya los tienen identificados, la policía ya sabe sus nombres y apellidos, sus direcciones? ¿Qué se haría? Para cuando se tienen en los primeros momentos, como hoy, han pasado menos de 24 horas, si se tienen no solo una persona o más que sean identificadas y vinculadas a los hechos acontecidos, no podríamos solicitar la detención preliminar. Esa es la utilidad. Hay muchas razones por las cuales la detención preliminar es una herramienta infaltable, imprescindible para la labor fiscal, por supuesto para la labor policial. Recordemos que todo esto es gracias al Congreso delincuente, que eliminó la medida para favorecer a los cabecillas de sus partidos y luego la restituyeron con trampa. Pero bueno, luego llegó este gobierno de pacotilla para hacerla larga y observar la ley que aprobó el Congreso con el único fin de que no sean detenidos los funcionarios del gobierno implicados en presuntos casos de corrupción, como el caso del vocero presidencial Freddy Hinojosa. Gracias a los incapaces del Ejecutivo y el Parlamento, que hoy se indignan y anuncian cataratas de medidas contra la delincuencia, es que se ha llegado a este nivel de violencia. Porque, ojo, nuevamente, aunque suene duro decirlo, las explosiones contra pequeños y medianos comercios extorsionados son moneda corriente en la Libertad. La diferencia es que ahora han ido contra un órgano del Estado, algo que no ocurría desde la época de Sendero Luminoso y el MRTA. Ayer quedó demostrado que a este presunto gobierno que tendría que dirigir las riendas del país no le queda más que actuar de manera reactiva. El ministro Santibáñez y el jefe del gabinete, Gustavo Adriansen, llegaron corriendo a la Libertad para anunciar la remoción inmediata de 100 policías que estaban en Trujillo y que tendrían vínculos con la delincuencia. O sea, detonaron explosivos contra el Ministerio Público y mágicamente se dieron cuenta recién que debían sacar a 100 policías chuecos. Esto, señores y señoras, solo confirma que la explosión en la Fiscalía estuvo muy fuerte, porque al parecer la onda expansiva llegó hasta Lima y les removió el poco cerebro que tienen en el Ejecutivo y en la Policía Nacional. Frente a esto, nosotros nos preguntamos,
Si este caso execrable los hizo reaccionar, ¿no sería apropiado aplicarles a ministros y congresistas un cohetón, una calavera o al menos un silbador en el poto para que sean más eficientes y que esto se convierta en política de Estado? Ojo, piénselo señora congresista, podría ser un buen proyecto de ley o un gusto culposo, cada quien con lo suyo. ¿Y qué dijo la presidencia? Bueno, la tía Veneno, quien seguro se enteró de todo gracias al internet que tiene en el avión que la llevó a Suiza, emitió un tuit, diciendo que la policía y las Fuerzas Armadas tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia que ya existe en Trujillo. O sea, se les acabaron las ideas, no tienen nada más que plantear y por eso repiten el sonsonete del fracasado estado de emergencia y ni siquiera una sílaba de solidaridad con el Ministerio Público, que fue la víctima directa del ataque. Pero no solo la presidencia, el Ministerio del Interior, manejado por el inútil Triple F, fujitrol, fanfarrón y fracasado, emitió un comunicado sin dedicarle una sola línea a la Fiscalía de la Nación y asegurando que el ataque se produjo porque la policía viene golpeando a la delincuencia, como si ellos fueran las víctimas del atentado y no el Ministerio Público. Oye, bebé Sinclair, los delincuentes se han ido en contra de los fiscales que los investigan, no en contra de la policía. ¿Y sabes por qué? Porque los criminales no se van a meter con sus cómplices. No pueden dejar explosivos en una comisaría porque ahí trabajan sus compadres, sus compinches, sus amigotes, sus chalecos, sus coleguitas de armas. Ellos mismos laboran ahí. Por supuesto, en este circo de reacciones no podía faltar el elenco parlamentario. Casi todos los congresistas se indignaron, hablaron del terrorismo urbano, cadenas perpetuas, penas de muerte y demás idiotas, una más populista que la otra. No les crean nada, ellos son parte del problema. Este Congreso ha legislado para los delincuentes, para favorecer a la minería ilegal y todos los crímenes que arrastra, para favorecer a los extorsionadores, a los coimeros, a los corruptos, a los ladrones que le quitan el sueldo a sus trabajadores, o sea, a ellos mismos y a sus cabecillas, eliminando la detención preliminar sin flagrancia. Han sido los alcahuetes que han mantenido en su puesto al fracasado ministro Santibáñez. El problema son los congresistas y ayer quedó clarísimo en una entrevista que el periodista Carlos Villarreal le hizo al congresista cumpleañero Diego Bazán en RPP. Este sujeto culpó a la minería ilegal del ataque a la fiscalía, pero al mismo tiempo reconoció que él votó a favor de la ampliación del reinfo, que solo favorece a la minería ilegal. ¿No me crees? Toma pa' tu consumo. Yo responsabilizo directamente a la minería ilegal porque esto no es casualidad, Carlos. ¿De dónde sale la dinamita? ¿Pero usted votó en favor de la ampliación del reinfo? A la hora de la votación, ¿cuál fue el sentido de su voto? Todos votamos finalmente a favor porque el tema no votó se iba a ver más en el Congreso de la República. ¿Votó a favor de la ampliación del reinfo? Correcto. Bueno, ese es el nivel de estupidez y caradurismo de estos pobres diablos que pusimos en el Congreso. Así como los liberteños pusieron en el gobierno regional a César Acuña, uno de los políticos más torpes y arregladores que ha parido este país de juguete. Porque seamos sinceros, cuando... ¿Es la lavadora que queríamos? Sí. ¿Es silenciosa? Sí. Oye, Diego, ¿qué fue eso? Se coló una publicidad gratuita, mermelero. Bueno, estábamos hablando de César Acuña, quien ayer, como una de sus principales medidas, dijo que ahora sí caminaría por las calles de la Libertad para acompañar a los vecinos en su día a día. Un consejo, ponte zancos, chato, al menos darás más risa. Bueno, tampoco esperen nada de este sujeto. Y lamentablemente a lo que pasó en Trujillo ayer se sumó otro crimen violento que tuvo como víctima a un periodista. Gastón Medina Sotomayor, director y propietario de Cadena Sur TV, fue asesinado por un sicario de 8 disparos en la puerta de su casa en Ica cuando se dirigía al medio de comunicación para conducir su programa habitual de la mañana. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la ANP, reveló que Medina venía denunciando al gobierno regional de Ica, a la Municipalidad Provincial de Ica y a los extorsionadores de colectiveros, lo que constituyen potenciales motivaciones para este crimen. En un comunicado, la ANP calificó de inadmisible que solo se considere como única pista de pesquisa la inseguridad ciudadana o atribuir el hecho a que la víctima haya militado en partidos políticos o haya sido candidato al Congreso y al gobierno regional. Lo hemos repetido hasta el cansancio, nosotros y otros espacios, y sobre todo los especialistas en materia. La inseguridad se combate con inteligencia policial, es la manera más efectiva para enfrentar al crimen organizado. Los estados de emergencia han fracasado, el ministro Santibáñez ha fracasado, el gobierno y el Congreso
han fracasado. Lo que ha pasado en las últimas horas en Trujillo y en Ica nos demuestra que el Perú está camino a convertirse en un país ingobernable, donde las bandas organizadas son las que mandan con el auspicio y el apoyo de políticos enquistados en el gobierno, en el Congreso y en los partidos políticos. Los números de la violencia son fríos y confirman que la situación se pondrá peor. Y antes de que adelantes el video, recuerda que necesitamos tu apoyo para seguir sobreviviendo. Puedes ayudarnos a través de Yape, Plin, al número 990-540-232. Apunta, pingüino, 990-540-232. Y si vives en el extranjero, nos encuentras en PayPal como @SQP23. Recibimos todas las monedas, hasta chelines de Tanzania. Recuerda que también puedes convertirte en Patreon de Sálvese Quien Pueda. Tienes la opción de suscribirte a nuestro canal y hacerte miembro premium para formar parte del Team Salvados, la comunidad premium y Patreons de Sálvese Quien Pueda. Y atención, porque tenemos un anuncio importante. Muy pronto tendremos un podcast especial los fines de semana, exclusivo para nuestros premium y Patreons. Gracias por mantener viva nuestra voz y por supuesto dejen su like, amarretes. Ahora sí, sigamos con el circo, pingüinos. Vamos con la confirmación de una noticia que era muy esperada. El Sodalicio de Vida Cristiana, ese grupo religioso peruano fundado en 1971, vinculado a denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales, confirmó su disolución por orden del Papa Francisco. Aunque el grupo señaló que esta información es de carácter reservado, la noticia fue adelantada por medios relacionados con el Vaticano. En respuesta, el Sodalicio emitió un comunicado desde Aparecida, Brasil, donde sus miembros están reunidos para reconocer la veracidad de la disolución, aunque criticaron las inexactitudes en la filtración inicial. El Sodalicio informó que 2 de sus miembros admitieron haber violado la confidencialidad sobre la decisión papal. Tras pedir disculpas, ambos fueron expulsados de la asamblea. ¿Ya para qué? Si ya no existen. Recordemos que detrás de las atrocidades cometidas por el Sodalicio estuvo siempre su fundador, ese engendro humano llamado Luis Fernando Figari, quien en 2023 fue expulsado oficialmente de la organización por la Santa Sede, junto con otros 15 miembros involucrados en abusos sexuales, incluidos casos contra menores de edad. Lo que no te dice la iglesia es que mandó a Figari a un retiro donde al parecer sigue siendo intocable, a pesar de haber sido señalado por numerosos testimonios como autor de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Aunque un informe interno del Sodalicio identificó a 36 víctimas, de las cuales 19 eran menores, las denuncias fueron archivadas por la Fiscalía peruana debido a la prescripción de los delitos. En el año 2023, el Papa Francisco envió al Perú a expertos en abusos, el arzobispo Charles Cicluna y el sacerdote Jordi Bartomeu, para investigar el caso, quien precisamente llegó ayer sorpresivamente a Lima. Asimismo, el Papa aceptó la renuncia del arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, acusado de encubrir los abusos cometidos por Figari. El 9 de diciembre pasado, el Papa Francisco recibió a los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugas, así como a la estadounidense Elise Ann Allen, quienes han denunciado acoso judicial y personal tras publicar investigaciones sobre el Sodalicio. El libro Mitad monjes, mitad soldados de Salinas y Ugas, publicado en 2015, expuso testimonios de víctimas que destaparon los abusos cometidos dentro de la organización. La disolución del Sodalicio marca un capítulo decisivo en la lucha contra los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Y aunque la disolución del Sodalicio es una buena noticia, lo único que podría traer verdadera justicia es que los responsables sean procesados y condenados por las atrocidades que cometieron. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No seas pingüino miserable.